En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 30 de mayo del año 2022, lunes séptimo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de misa de feria. La antífona de entrada nos dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautizo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó las sinagogas y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Frase, interrogante, pues muy interesante. Porque si nosotros la trasladamos a nuestros tiempos, podríamos hacernos la misma pregunta. El Espíritu Santo que fue dado a los discípulos y apóstoles, y que después empezó a darles ese ánimo de salir a misionar, de salir a evangelizar, y por último empezar a depositar también el Espíritu Santo en otras personas cuando abrazan la fe, es algo que es muy común en este relato de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque la gente que transmitía el Espíritu de Dios era gente que estaba entregada al Evangelio. Era gente que estaba entregada a la misión de Jesús. Y de una manera constante, diaria, estaba en esa comunicación con el Espíritu de Jesús, que a su vez, ya nos los ha dicho Juan, es el Espíritu del Padre. Por eso es que vemos aquí en este relato que Pablo, después de imponerle las manos, reciben el Espíritu y reciben los dones. Reciben el don de lenguas y probablemente hayan recibido otros dones, porque habla de que empezaron a hablar y a profetizar. Esas personas a las que se le comunicó el Espíritu empiezan a tener una nueva vida, una nueva visión de la fe, una nueva visión del Señor Jesús y sobre todo de la forma en cómo el Evangelio les tiene que cambiar la vida. Pablo en este caminar va haciendo su labor de evangelización y al final, ¿qué es lo que dice? Él hablaba frecuentemente en las sinagogas tratando de concientizar y de convencerlos a
los judíos que estaban fuera de Jerusalén, que estaban en estas tierras. Porque ahorita estamos viendo que Pablo se encuentra en Éfeso, pero también ya caminó por la región de Galacia y de Frigia, llevando precisamente la palabra de Dios. Hay que hacernos esta pregunta, como se le hizo Pablo a aquellas personas. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábola. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, y en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Continuamos con estos relatos antes de la pasión. Y aquí Jesús les está diciendo cómo es que va a ser su dispersión después de que Él sea llevado preso. Cómo es que va a ser la dispersión después de que Él muera. Y cómo es que en un momento dado también va a ser la dispersión en su mente y en su corazón. No nada más en lo físico. Él que es lo que les está diciendo: miren que viene la hora y me dejarán solo. Y así es. Muchos de nosotros, al recibir las tribulaciones, nos pasamos del lado del mundo pensando que esa es la solución que le podemos dar a nuestros problemas. Sin embargo, sabemos que el mundo siempre nos va a tratar mal. Hay que soportar, que es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al mundo. Y si nosotros continuamos con esa fórmula, con ese evangelio de el Padre, nosotros también va a llegar un momento en el que no vamos a vencer al mundo como Jesús lo hizo, pero sí vamos a estar viviendo más apegados, más cerca de Jesús, que Él ya lo venció. Las tribulaciones en nuestro interior y en nuestro exterior van a seguir. Sin embargo, la óptica que nos vaya a dar el Evangelio va a ser diferente en nosotros. Cada problema lo vamos a saber abordar de diferente manera y de una manera más congruente a lo que Jesús nos está pidiendo. Recuerden que ya leímos un pasaje de la carta de Santiago, donde él hablaba de la lengua, pero también hablaba de que debemos de ser tardos en responder. Y ese tardos en responder es el meditar la situación, el ponerla en claro primero y después dar esa respuesta. Jesús nos está diciendo a través del evangelista Juan que va a llegar un momento en que vamos a ser dispersos porque Él ya no va a estar. En ese momento nosotros tenemos que ser autoindependientes. Tenemos que fortalecernos con la herramienta que Jesús ya nos dio, ya nos enseñó y nos va a seguir enseñando a través del Espíritu de Dios, porque ya lo acabamos de leer en los Hechos de los Apóstoles. Nos va a dar esa fortaleza con el Espíritu de Dios y de esa manera poder salir adelante e ir
avanzando en el mundo, ir avanzando en cada una de las situaciones y tribulaciones que vayamos a tener. De la oración colecta, hoy lunes 30 de mayo del año 2022, lunes séptimo de Pascua, el color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.